Para iniciar un caso de reclamos menores, tiene que llenar el reclamo del demandante y orden para ir a la Corte de Reclamos Menores, formulario SC100. Le explicaremos paso por paso cómo llenar este formulario. Advertencia: antes de comenzar, verifique que corresponde ir a la Corte de Reclamos Menores en su caso. Lee sobre las reglas, los pasos e información para el demandante de reclamos menores. Formulario SC100-INFO. Puede encontrar este formulario y otra información útil en nuestro sitio web. El formulario SC100, el reclamo del demandante, es donde le dice a la Corte quién es usted, quién es el demandado y cuánto dinero cree que el demandado le debe y por qué. Debes completar este formulario en inglés. Bueno, llenemos el formulario. Escriba aquí la dirección de la corte donde va a presentar el caso. Si no sabe cuál es la dirección, puede encontrar esta información en el sitio web de la corte. Si no puede encontrar la información, deje esta casilla en blanco y pídele al secretario de la corte que le ayude a llenarla cuando entregue el formulario. Ahora vayamos a la próxima casilla para abajo. Deje en blanco el número de caso. El secretario le dará el número de caso una vez que presente sus documentos. Para el nombre del caso, ponga su apellido, la letra V y el nombre del demandado. Si el demandado es una persona, simplemente coloque su apellido. Si el demandado es una empresa, ponga el nombre de la empresa. Ahora, vaya a la casilla en el medio de la página. Déjela en blanco. El secretario de la Corte pondrá esta información cuando presente el formulario. Cuando reciba la fecha, no se le olvide de anotarla en su calendario. Debajo de esto hay una lista para usted, el demandante. Léela con cuidado. Ahora en la página 2, donde dice demandante, ponga su nombre. Deje en blanco el número de caso. A continuación, el punto número 1. Esta parte es para la información sobre usted, el demandante. En la parte superior, como demandante, ponga aquí su nombre y número de teléfono. Después, ponga la calle y número de su domicilio. Si tiene una dirección postal distinta, póngala aquí también. Si hay otro demandante además de usted, o sea que alguien más está demandando a la misma persona o empresa junto con usted, ponga su nombre aquí, junto con el número de teléfono y la calle y el número de su domicilio. Ponga también la dirección postal si es distinta que la calle y número del domicilio. Ahora, las casillas de verificación. Si hay más de 2 demandantes, marque esta casilla superior. Tendrá que llenar otro formulario con la información de ese demandante. Es el formulario SC100A. Si usted o cualquier otro demandante es una empresa o está haciendo negocios con otro nombre o un nombre de empresa ficticio, tendrá que marcar esta casilla y llenar también el formulario SC103, que le pide detalles sobre su empresa. Presentará ese formulario al mismo tiempo que el formulario SC100. Por último, marque esta casilla si es un licenciatario o prestamista del día de paga. A continuación, tiene que darle a la Corte información sobre a quién está demandando. Ponga aquí el nombre del demandado. Es muy importante que escriba su nombre legal. No ponga un apodo o una versión abreviada de su nombre. Por ejemplo, no ponga Beto Reyes, si el nombre completo de la persona es Roberto Reyes. No importa si no sabe su segundo nombre. Si está demandando a una empresa, es importante que ponga el nombre completo de la empresa. A continuación, ponga aquí su número de teléfono. Después, ponga la calle y número de su domicilio. Si el demandado tiene una dirección postal distinta, por lo que sabe,
Póngala también aquí, en el espacio provisto. Si el demandado es una corporación o una LLC y sabe quién es el agente de notificación legal, llene esta parte. Si no, pregúntele al asesor de reclamos menores cómo llenar esta parte y a quién tiene que hacer la entrega legal. Si está demandando a más de una persona o empresa, marque esta casilla. Tendrá que obtener el formulario SC-100A y poner el nombre, número de teléfono y dirección del otro demandado. Si cualquiera de los demandados está en el servicio militar activo, marque esta casilla y ponga aquí el nombre del demandado. El punto 3 le dice a la Corte por qué está presentando y qué es lo que quiere. Este es el fundamento de su reclamo. Ponga aquí la cantidad por lo que está demandando al demandado. Recuerde que en un caso de reclamos menores hay límites para el cuánto puede pedir. Los individuos o las empresas con un solo dueño solo pueden pedir $10,000. Las empresas, corporaciones o entidades públicas solo pueden demandar por $5,000. Ponga aquí por lo que cree que el demandado le debe este dinero. En su explicación, sea específico y vaya al grano. El formulario no le está pidiendo que escriba toda su historia. Solo necesita una oración o dos para describir de qué se trata el caso. Ponga, por ejemplo, el demandado pasó un semáforo en rojo y chocó mi carro. Mi carro necesitó muchas reparaciones. Si necesita más espacio para contestar el punto 3A o más tarde las preguntas 3B y 3C, puede juntar una hoja de papel con más información. Ya hablaremos de ello en un segundo más. Si no tiene lugar suficiente aquí, simplemente ponga See Attached. A continuación, la Corte tiene que saber cuándo ocurrió esto. Si pasó en una fecha específica, ponga esa fecha en la primera línea. Por ejemplo, si está presentando una demanda por un accidente de carro, ponga la fecha del accidente. Si no se acuerda o no sabe la fecha exacta, escriba toda la información que recuerde. Si no hay una fecha específica cuando ocurrió algo y su reclamo se basa en algo que pasó a lo largo de un periodo de tiempo, ponga la fecha en que ese periodo comenzó y la fecha en que terminó. Por ejemplo, si el demandado tenía que arreglar algo en su casa y en vez causó daño, ponga el periodo de tiempo en que el demandado trabajó en su casa y causó el daño. Debería poner primero la fecha en que el demandado comenzó su trabajo y después la última fecha en que él trabajó en su casa. Aquí, explique cómo calculó la cantidad de dinero que cree que el demandado le debe. Por ejemplo, si está demandando al demandado debido a un accidente de carro, puede sumar el costo de reparar su carro y el costo de alquilar un carro mientras lo estaban arreglando. Es muy importante que le explique a la Corte cómo calculó el monto adeudado. Si necesita más espacio, puede adjuntar una hoja de papel con cálculos más detallados. No obstante, no tiene que adjuntar copias de estimaciones u otras pruebas de su caso. Estos se presentan en la audiencia. No incluya la cuota de presentación como parte de su reclamo. Si gana su caso, la Corte le otorgará el costo de presentación como parte del fallo. Si necesita más espacio para cualquiera de las preguntas del punto 3, marque esta casilla. Adjunte una hoja de papel o use el formulario MC031. Escriba lo siguiente como encabezamiento S100 Item 3 y después escriba el resto de sus respuestas en la hoja de papel. No se olvide de adjuntar esta hoja al formulario cuando haya terminado. Pasemos a la página 3. Ponga su nombre al tope de la página. Deje en blanco el número de caso.
Antes de poder avanzar su caso de reclamos menores, de ser posible, tiene que pedirle al demandado que le pague el dinero que le debe. Esto lo puede hacer en persona, por escrito, email o mensaje de texto está bien, o por teléfono. Si lo hace por correo, dele al demandado una semana para responder. El punto 4 le pide que confirme haber hecho esto. Así que, si le pidió al demandado que le pague, marque la casilla Yes. Si no pidió el pago, marque la casilla No. Y explique en el espacio provisto por qué no le pidió el demandado que le pague. El punto 5 tiene que ver con dónde se debería presentar el reclamo. Hay reglas que dicen en qué condado o corte hay que presentar un caso. La corte quiere saber por qué está presentando el caso aquí. Veamos cada una de las opciones. Marque la casilla que corresponda a su caso. Casilla A. ¿Alguna de estas opciones explica por qué está haciendo la presentación en esta corte? ¿Es esta la corte donde vive el demandado, donde usted o su propiedad fueron dañados o donde se firmó un contrato? Lea los puntos 1 a 4 cuidadosamente para ver si se aplican a su caso. Casilla B. Marque la casilla 5B si este caso es sobre una oferta o un contrato por bienes personales, familiares o del hogar, servicios o préstamos, y la corte cubre el área donde el comprador o la persona que arrienda firmó el contrato, vive ahora o vivió cuando firmó el contrato. Por ejemplo, si compró algunos efectos personales para su casa, puede presentar el reclamo donde vive ahora, donde vivía cuando compró los efectos personales o donde firmó el acuerdo para comprar esos efectos. La casilla 5C se aplica si este caso es sobre un contrato de instalación minorista, como un acuerdo para pagar algo que compró a plazo o un acuerdo de tarjeta de crédito. Marque la casilla 5C si esta corte cubre el área donde el comprador firmó el contrato, vive ahora o vivió cuando se firmó el contrato. Marque la casilla 5D si este es un caso sobre la compra de un vehículo, como un carro, con financiamiento y esta corte cubre el área donde el comprador firmó el contrato, vive ahora o vivía cuando se firmó el contrato. También puede marcar la casilla 5D si esta corte cubre el área donde se guarda permanentemente el vehículo. Si su situación no está cubierta por algunos de los puntos anteriores, explique por qué está haciendo su presentación en esta corte. Para el punto 6, ponga en el espacio provisto el código postal del lugar que marcó en el punto 5. Por ejemplo, si está haciendo la presentación en esta corte porque el demandado hace negocio en la zona, ponga el código postal de la empresa del demandado. O si está haciendo la presentación en esta corte porque el accidente de carro ocurrió aquí, ponga el código postal de la ciudad donde ocurrió el accidente. Si sabe la dirección, en general puede obtener el código postal en línea. Si no sabe el código postal, deje el espacio en blanco. Si su reclamo es sobre una disputa sobre honorarios de abogado, marque la casilla Yes para el punto 7. Si no, marque el No. Si respondió que sí y tuvo arbitraje, llene el formulario SC101, ajúntelo a su reclamo y marque la última casilla del punto 7. El punto 8 se aplica si está demandando una entidad pública. Una entidad pública es una oficina de gobierno, un distrito, etc. Si está demandando una entidad pública, como un departamento municipal o una oficina del condado, marque la casilla Yes. Si no, marque No. Tenga en cuenta que si está presentando un reclamo contra una entidad pública, tiene que presentar primero un reclamo
en la oficina de reclamos de esa agencia gubernamental. Hay límites estrictos para que ocurra todo esto, así que es importante que haga todo lo que tenga que hacer dentro de los plazos de vencimiento. Si presentó un reclamo ante esa agencia gubernamental, marque la casilla y ponga la fecha en que presentó ese reclamo. El punto 9 tiene que ver con cuántos casos de reclamos menores ha presentado en los últimos 12 meses. Si presentó más de 12 casos en los últimos 12 meses, sus cuotas de presentación serán más altas. Si ha presentado más de 12 casos de reclamos menores en sus últimos 12 meses, marque yes. Si no, marque no. Marque yes si está pidiendo más de $2,500. Marque no si está pidiendo menos. Solo puede presentar 2 casos de reclamos menores por año en California, donde pide más de $2,500. Si su reclamo es por más de $2,500, al firmar este formulario estará confirmando que no ha presentado y no puede presentar más de 2 casos de reclamos menores por más de $2,500 en California en un año calendario. Un año calendario va del 1 de enero al 31 de diciembre. El punto 11 es una declaración de que usted, como demandante, comprende que no puede apelar un caso de reclamos menores. Así que si pierde o no le gusta lo que el juez decidió, no puede apelar. Bien, ya terminó con el formulario y ahora lo tiene que firmar. Tenga en cuenta que está firmando ese documento bajo pena de perjurio. Si miente en este formulario, estará violando la ley. Tiene que decir la verdad y proporcionar información completa. Escriba la fecha en que está firmando, su nombre en letra de molde y fírmelo. Si hay más de un demandante, el segundo demandante tiene que hacer lo mismo. Fechar, poner su nombre en letra de molde y firmar en la segunda línea. Ha terminado de llenar el formulario. Sus próximos pasos se indican en la primera página del formulario. También puede obtener más información sobre estos pasos en nuestro sitio web.